Otra herramienta poderosa. Esta es una que tiene que ver con cómo leer a los otros. Te habrán enseñado, habrás aprendido que hay muchos gestos que nos delatan en el lenguaje no verbal, pero déjame que te hable yo, que me dedico personalmente a comunicar de forma no verbal, a darte una serie de detalles que te pueden ayudar muchísimo en esa lectura de los demás. Por favor, antes de nada, permítame que te recuerde, si no lo has hecho, que te suscribas a mi canal, que actives notificaciones y le des a la campanita para que yo te pueda avisar cada vez que suba uno de estos vídeos. Y sin más, déjame que empiece con la lección. Toma papel y lápiz porque esta lección es poderosamente efectiva. Hace poco, no sé si sale antes o después, he hablado del método Nunchi, que es un método para el bienestar y la felicidad. Es un método coreano que tiene que ver con el saberse poner en el lugar de los demás, en el lugar de los otros. Sería algo así como tener empatía o trabajar con la emoción positiva, eh, con la psicología positiva. Pero, y en el fondo es eso, es cierto. Pero una de las cosas importantes, una de las cosas muy, muy importantes, o las dos cosas muy importantes de las que se habla o de las que hablo son, primera, lenguaje no verbal, segunda, escucha activa. Bien, hoy voy a hablaros precisamente del lenguaje no verbal. Más allá de los gestos, de tantos vídeos que hay en internet y de tantas ilustraciones donde puedes ver, pues bueno, cosas tan evidentes como que si una persona se cruza de brazos está cerrada o la cruza las piernas, que depende para donde miren los pies, te está indicando si te atiende o no, o qué intenciones tiene para hacer su próximo movimiento, que a lo mejor es salir corriendo de la conversación porque no le interesa nada lo que estás diciendo. Hay cosas tan sencillas como ver dónde mira, si te está mirando a ti o está mirando hacia otro sitio, o está mirando hacia el suelo. Sí, cosas tan interesantes, por ejemplo, como tocarse la barbilla, tocarse la nariz, rascarse, tocarse el pelo, tocarse el cuello. Todo esto que está en internet está muy bien, pero yo quiero hacer hincapié en algo. Yo quiero que entiendas que a lo que yo me refiero con el lenguaje no verbal para poder entender a los demás es una cosa muy, muy práctica. Tú coges, estás hablando con una persona y quiero que saques una fotografía mental de esa persona. ¿Qué ocurre? ¿Cómo está? ¿Cómo llega esa persona a mí? Y a partir de ahí, que veo sus rasgos, esa persona se pone a hablar conmigo. Y esa persona me está hablando, por ejemplo, de sus vacaciones. Quiero que te pongas por un momento en el papel. Ya verás, es súper interesante, ¿eh? Ponte en el papel. Esta persona viene a contarme unas vacaciones maravillosas que ha pasado. Esta persona viene con un semblante de vacaciones. Sácale fotografía. Sigue hablando esa persona y luego dice, por ejemplo, que cuando llegó tuvo que ir al trabajo, que otra vez se enfadó con el padre y verás que su cara cambia. Ahora verás lo que es la cara de la emoción negativa en esa persona. Fíjate, no te estoy hablando de gestos que delatan, que si miente, que si no quiere hablar, que no. Te estoy hablando de que saques una fotografía de la persona que te está hablando y ahora observes cómo cambia en función de su estado anímico. Su estado anímico lo puedes ver. Todos sabemos cuando una persona está contenta y cuando está triste, ¿verdad? Bien, cuando tú la veas contenta porque te está hablando de algo contento, observa su cara. Sácale una fotografía mental, trata de retenerlo. Incluso mira rasgos que son interesantes en esa persona. Por ejemplo, esa persona cuando está iluminada se le llenan los pómulos, sonríe y a lo mejor levanta las cejas o gesticula mucho con sus cejas o incluso guiña los ojos. Fíjate qué es lo que hace. También fíjate en su respiración. Verás que su respiración cambia. Es posible que sea más agitada, más abierta, cuando te está hablando de cosas que está recordando visualmente, que son unas vacaciones maravillosas, y más cerrada cuando te está hablando de algo de triste porque está entrando más en su interior. Anota mentalmente 2 o 3 características que reconozcas de esa persona que está hablando de algo iluminado, de algo feliz, de algo bonito. Y luego sigue escuchando la conversación. Cuando cambia el registro o tú la llevas a ese registro, oye, perdona, pero luego cuando volviste a ver a tu padre, ¿cómo está? Y ahí, a lo mejor te dice, pues está muy mal porque le tienen que hacer pruebas, y ahí verás sus gestos. Y estarás observando cambios. Esa persona te está enseñando cuáles son sus gestos de lo agradable y desagradable. A esto me refiero yo con el lenguaje no verbal. Lo otro está muy bien, claro que sí, depende de un contexto. Son gestos normalmente universales que pueden funcionar, pero que en cualquier curso, que yo también los hago del lenguaje no verbal en cuanto a postural,
En cualquier curso te voy a contar que lo importante es el contexto, dónde ocurre y el momento, incluso el momento psicológico. No es lo mismo que una persona venga cansada, agotada, por ejemplo, y entonces se siente y cruce las piernas porque se siente más a gusto, que una persona que está súper activa y que viene, que se acaba de levantar. Las reacciones del cuerpo también van a ser diferentes, aunque se mantiene una base de que cuando una persona se cierra cruza brazos y piernas, que cuando una persona no quiere hablar va a tener la mano por delante de la boca. Esto es muy evidente en terapia. Gente que le dices, bueno, y entonces este tema, ¿qué es lo que ocurrió? Y ves que hace así. Pues mira, sí, lo que pasó, y es que hay un intento de no hablar, de no lo debes de decir. Y esto viene del inconsciente, por supuesto, son reacciones inconscientes. A mí me maravilla todo esto porque el lenguaje no verbal es difícilmente evitable. Y sobre todo si la persona no sabe que estás analizando su lenguaje no verbal. Entonces, como recomendación, para el método Nunchi, para entender a los demás, no como manipulación, sino como recomendación, observa a esa persona en momentos buenos, que te está hablando de cosas buenas, observa a esa persona en momentos que te está hablando de cosas malas, tristes, de miedo, y estarás observando qué reacciones tiene esa persona, porque cada persona puede variar un poco esas reacciones. Esas reacciones vienen del inconsciente, depende de la persona, puede variar. Está muy interesante entender que todos hacemos micromovimientos sin poder controlarlos. Entonces, si te preparas, observas bien a las personas, entiendes que cada persona es un mundo y que cada persona tiene sus reacciones. Si tratas de saber cuándo está alegre esa persona, cómo se muestra, cuándo está triste o con miedo, cómo se muestra, podrás ir luego y entender perfectamente sus emociones e incluso la dirección de sus pensamientos. Recuerdo el caso de un curso que hice donde había un hombre que tenía que hablar con una persona, con una chica, y tenía que entender el lenguaje no verbal de esta persona. Y recuerdo que le preguntó, ¿y tu trabajo qué tal? Y la chica dijo, ¿mi trabajo? Bien, muy bien, está genial, trabajo en lo que me gusta, está muy bien. Y cuando acabaron de hablar, era una conversación más larga, hablaba de muchas cosas, le dije, ¿te has creído lo del trabajo? Le digo a una compañera, a una alumna, le dije, ¿te has creído lo del trabajo? Me dijo, sí, ¿por qué no? Total, que cuando acaban, le digo, perdona, ¿me puedes decir qué ocurre en tu trabajo? ¿Que no te gusta? Y se quedó parada, me miró y me dijo, das miedo. Dice, ¿pero cómo puedes saber? Digo, porque has dudado. La persona dijo, ¿y mi trabajo? Ah, bien, muy bien. Tuvo que pensar. Cuando tú estás bien en tu trabajo, lo dices, mi trabajo es fenomenal. Si piensas y dudas es porque algo ocurre dentro de tu trabajo que no te gusta, pero al final lo calificas como bueno. Si tú eres capaz y afinas muy bien esa escucha activa, esa observación milimétrica de lo que está ocurriendo, no solo en lo que ves, sino también en lo que escuchas, podrás entender qué está pasando dentro de la mente de la persona. Esa persona estaba dudando, tenía varias posibilidades, sí o no. ¿Por qué? Bueno, esta chica contó que su trabajo era muy chulo porque es una educadora, es una maestra de instituto, pero que últimamente se lleva muy mal con una compañera suya que le está haciendo la vida imposible. Fíjate, la duda. La duda me llevó a saber e interpretar qué estaba pasando dentro de la mente de esta persona, qué procesamiento mental estaba llevando a cabo. Datos como este te pueden ayudar a entender que si te entrenas a ser fino o fina a la hora de ver lo que está ocurriendo en la persona que tienes enfrente, podrás entenderla mucho mejor, ¿vale? No quiero alargar mucho más este vídeo porque simplemente es un vídeo para que entiendas que lo importante es lo que le está ocurriendo a esa persona con lo que tú estás diciendo, hablando o haciendo. Eso es lo importante, cómo se comporta de nuevo, de forma nueva, a cuando tú le hablas. Si yo estoy hablándole a una persona de su familia y digo, bueno, ¿tu padre? Bien, ¿tu madre? Quiero saber un poco de tu madre, tu padre, tu hermano, tu hermana. Y cuando yo voy nombrando, yo observo, y en una de esas veo a la persona hacer un gesto raro, puedo entender que ese gesto raro es una acción-reacción, es una reacción a cuando dije hermana. Entonces al final digo, muy bien, ¿me puedes hablar de tu hermana, por favor? Y si ahí la persona pues se derrumba, se pone a llorar o me dice, pues la verdad es que estoy muy mal con ella, me está confirmando mi teoría. Yo también te voy a dar un consejo, no leas a los demás
con intención de manipular o de elevar tu ego, solo de entenderlo. Entiende lo importante que es entender a los demás para poder tener una buena conversación con ellos, una buena comunicación y, gracias a eso, pues obtener mejores negocios, mejor trabajo o mejores relaciones. Pero no con idea de manipular, sino con idea de llevarnos bien, ¿vale? En fin, espero que este vídeo haya sido de tu agrado, que te guste, que te sirva, que entiendas y, bueno, sin más, un abrazo muy fuerte, te quiero un montón, sigue aprendiendo, sigue cambiando tu vida, por favor, cuanto más mejor y estoy encantado de ayudar, espero ayudar, ¿vale? Un abrazo muy fuerte.